Muy buenas noches, mi nombre es Indira Tatiana Zapata Villegas, pertenezco al grupo 371 de cálculo integral. Me tocó la sustentación del ejercicio sumas de Riemann, donde dice, dicha gráfica señala los puntos A y B con respectivas coordenadas, los cuales pertenecen a la función, que la función es f de x, que es igual a 1x más 2x menos 6. Y el punto C también con sus coordenadas, que no pertenecen a la misma. Los segmentos AB, BC y CA forman un triángulo, el cual aparece sombreado, que es este sombreado que aparece acá. Nos dicen que debemos calcular el área sombreada utilizando las sumas del Riemann del lado izquierdo con 6 intervalos, mostrando paso a paso el procedimiento teórico, y luego debemos demostrar el cálculo utilizando el programa que se llama GeoGebra. Entonces, para hacer este ejercicio tomamos en cuenta que tenemos que iniciar primero, mirar cuáles son los intervalos que necesitamos. Entonces aquí el intervalo, según el enunciado, entonces sería A, que es igual a 2.82, y B, que es igual a 4. También tenemos en cuenta que acá nos están diciendo que tenemos que utilizar 6 intervalos. Resulta que los 6 intervalos equivale a la n, que es igual a 6, para dividir la gráfica cuando ya la tenemos en 6 rectángulos. Listo. Entonces, siendo así, debemos primero hallar el área, porque la fórmula de las sumas de Riemann es área igual a la sumatoria de f de x1 por delta. Entonces, siendo así, la fórmula para hallar delta es igual delta de x, que es igual a b menos a sobre n. Vamos a poner los valores. Entonces, eso sería igual b, nos vamos aquí a mirar que es b4, menos el intervalo a, que es 2.82, sobre la n, que ya la tenemos en el ejercicio, que es 6. Hacemos esta operación y nos da entonces 0.2, que entonces delta de x sería igual a 0.2. Luego nos dice que tenemos que hallar la y. Entonces tendríamos que hallar así, pues, x sub 1, que podría ser igual a x sub i o x1. Entonces xi o x sub 1 es igual al intervalo a, según la fórmula. Seguimos con x2, sería igual el intervalo a más 1 por delta de x. Continuamos, x3 sería igual a intervalo a más 2 por delta de x, y así continuamos hasta que lleguemos a lo que nos están pidiendo, que son 6 intervalos. Entonces, x4 es igual a más 3, paréntesis, x delta de x, x5 es igual a más 4, paréntesis, delta de x, y x6 es igual a más 5 por delta de x. Vamos a reemplazar estos valores. Entonces dice así, x1 o xi, equivale a intervalo a, que el intervalo a aquí nos dicen que es 2.82. ¿Listo? Vamos a la x sub 2, entonces sería igual al intervalo a, que es 2.82 más 1 por el delta de x, que ya lo habíamos hecho la operación para dar el resultado, que era 0.2. Esto equivale a 3.02. Cuando hacemos esta multiplicación y luego lo sumamos por esto, me da 3.02. Luego nuevamente continuamos x3, entonces sería igual nuevamente 2.82 más 2 por delta, igual la operación
junto con la sumatoria y la multiplicación me da 3.22. X4 sería igual 2.82 más 3 por delta. Hacemos esta operación nuevamente y nos da 3.42. Vamos a X5, sería igual a 2.82 más 4 por delta, que sería igual a 3.62. El siguiente, X6, sería igual a 2.82 más 5 por delta, igual, esto me daría 3.82. Ya teniendo estos resultados de X, vamos a reemplazar la función, que la función nos dice que es f de X igual a 1 sobre X más 2X menos 6. Entonces vamos a reemplazar esta función. Entonces empezamos con la primera, X1 o XY, es X1 o XY, como se quiera llamar. X es igual a delta de X, X es igual a 1 sobre, nos vamos aquí a X1, que es igual a 2.82, más 2, nuevamente reemplazamos la X, que es 2.82, para este. Dado estos resultados, nos da, después de hacer todas estas operaciones, nos da menos 0.00539007. Listo, tenemos que este ya lo hicimos. Listo, continuamos con f de X sub 2, que es igual a 1 sobre, recordemos que el segundo resultado nos dio 3.2 más 2 por 3.2 menos 6. Tenemos que este resultado nos da 0.3 711 25 82. Siguiente, f de X sub 3 es igual a 1 sobre 3.22 más 2 por 3.22 menos 6. Este resultado así nos da 0.75055.9. Listo. Continuamos con f de X sub 4. Será igual a 1 sobre 3.42 más 2 por 3.42 menos 6. Que esto es igual a 1.132.39.766. Listo. 4 ya estuvo. Continuamos con f de X5. F de X5 es igual a 1 sobre, dice que f de X5 es 3.62 más 2 entre paréntesis 3.62 menos 6. Después de hacer todas estas operaciones, sumas, multiplicación y la resta, nos dice que nos da 1.516.24.309. Listo. Seguimos con el último, que sería f de X6, que es igual a 1 sobre 3.82, que fue lo que nos dio inicialmente. 3.82 más 2 por 3.82 menos 6. Esto sería igual a 1.901.7801. Ya teniendo estos resultados, vamos ahora sí a hallar
el área de la sumatoria de f de x1 por delta. Entonces, tenemos que es igual a esto. Área es igual a la sumatoria de n, reemplazamos n en la fórmula por 6 y acá dejamos el i, que es igual a 1. F de x1 por delta de x sería igual. Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces esto dice así. Entonces, la fórmula así. F de x1 por delta de x más f de x2 por delta de x más f de x3 por delta de x, así sucesivamente hasta llegar a la 6, que fue el intervalo que nos pidieron inicialmente. Delta de x más f de x5 por delta de x más f de x6 por delta de x. Vamos a reemplazar estos valores. Entonces nos dicen que f de x1 es f de x1 nos da este resultado. Entonces f de x1 es igual a menos 0.005397 por el delta, que ya le hemos averiguado al inicio, que era 0.2, por delta 0.2, más, el primer resultado ya, más, de f de x2, que ya tenemos el resultado, que es 0.371, 125, 82, nuevamente por 0.2, que es delta. Listo. Seguimos con f de x3. Listo. Entonces, f de x3 me dice que es 0.75055.9 por 0.2 más f de x4. Entonces, f de x4 me dice que es 1.132397.66 por 0.2, que es el delta, más, seguimos con f de x5. Entonces me dicen, seguimos con f de x5. Entonces nos dicen que ese f de x5 es igual a 1.5162.4609 por delta de x más f de x6. Entonces f de x6 nos dice que es 1.9017801. Listo. Esto es igual, haciendo todas estas sumas y estas multiplicaciones, entonces el resultado nos tiene que dar 1.1. Entonces el resultado es el área de cada rectángulo. Ahora nos dice la otra parte del ejercicio, demostrar el cálculo realizando el programa GeoGebra. Entonces ahorita nos vamos al computador. GeoGebra lo podemos utilizar, descargarlo directamente al computador o utilizarlo en línea. Listo. Ya. Continuamos entonces, como les venía diciendo anteriormente, ingresamos a GeoGebra, ya que lo tengamos descargado en el computador, o lo trabajamos en línea. Yo en este momento lo estoy trabajando en línea. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Colocar la función. La función mía es f de x, siempre importante colocar dos punticos, igual a 1 sobre más 2x menos 6. Ya. Listo. Acá entonces debemos colocar, aquí nos dice en el ejercicio que suma a la izquierda, entonces colocamos suma. Aquí nos salen varias opciones, suma inferior, izquierda, rectángulos, entonces nos están pidiendo suma a la izquierda. Entonces suma a la izquierda, dice función, y acá lo que le debemos colocar son el intervalo A y B, y el número de rectángulos que nos estén pidiendo. Entonces aquí sería
El intervalo de X dice 2.82, el intervalo de 4, y nos dice que lo debemos dividir en 6 rectángulos. Esto nos da igual a 1.1. Para poder aquí en la gráfica visualizar nuestro rectángulo, nos vamos a este lado y colocamos nuevamente suma a la izquierda, nuevamente función, y aquí nuevamente colocamos el valor de A y B y el número de rectángulos. Entonces sería igual 2.82, 4, 6, que es el número de rectángulos. Aquí nos da 1.1. Nos vamos a la gráfica y aquí podemos ver que nos lo dividió en los rectángulos que necesitábamos, y el área da 1.1. Entonces ya tenemos demostrado el ejercicio que nos da 1.1, el resultado nos va a dar 1.1, y en GeoGebra también. Espero que haya sido bien explicado y que puedan entender. Muchas gracias por la atención. Feliz día.